Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador, analista de asuntos internacionales y autor de Diarios de Guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias por volver al programa. Según tengo entendido, ahora estás en San Petersburgo. Es correcto. Mi esposa y yo mantenemos un apartamento aquí, así que es como vivir en casa. Por supuesto, cuando estás fuera de un lugar durante 5 meses, olvidas cómo funciona este o aquel electrodoméstico, cómo se pone en marcha el lavavajillas aquí, ese tipo de cosas. Pero, por lo demás, esas pequeñas incomodidades no son nada comparadas con el placer de estar aquí. Bueno, lo que quería discutir contigo es el declive del poder disuasorio de Rusia, o al menos de la credibilidad de su disuasión. Es un asunto bastante importante. Una disuasión nuclear creíble mantuvo la paz durante la Guerra Fría, ya que ambas partes sabían que no debían sobrepasar ciertos límites. Una vez que esos límites dejan de respetarse, se corre el riesgo de avanzar cada vez más por ese camino, y cuanto más se tarde en restaurar la disuasión, mayor se está el riesgo de destruir Dogmanindio. Una de las principales críticas, o al menos preocupaciones, dentro de Rusia ha sido que el Kremlin ha permitido que su capacidad de disuasión pierda credibilidad. Con el tiempo, Rusia no respondió con firmeza a ninguna de las escaladas de la OTAN, especialmente a los ataques de largo alcance en el interior de Rusia, que alcanzaron tanto objetivos militares como comerciales. Y luego, por supuesto, lo que vimos en junio, los ataques contra la disuasión nuclear de Rusia. Me da la impresión de que ahora hay cierto impulso hacia una corrección de rumbo importante. Me preguntaba si tú también estás oyendo lo mismo. Bueno, es evidente que se está debatiendo en los más altos círculos del estamento de política exterior en Moscú. Y quiero dejar claro un punto que no sería evidente para el público general. Lo que tú y yo estamos a punto de discutir es un asunto de gran importancia y atrae la atención de los profesionales de la política exterior y de la defensa. El público en general, a la luz de lo que voy a decir sobre la conducta del señor Putin, lo percibe de otra manera. Hablan del comportamiento caballeroso del hombre, de su tolerancia hacia el comportamiento juvenil o incluso insultante de los presidentes estadounidenses, uso el plural aquí, y de los líderes europeos. Y consideran esto creíble. Se sienten muy cómodos con ello. Están contentos de estar más alejados de la guerra, tal como la perciben. Como personas que somos profesionales, y tú sin duda eres la más profesional, ya que esta es realmente tu primera especialidad, tenemos una visión diferente. El mundo en el que vivimos es uno en el que la fuerza hace el derecho. No estoy emitiendo un juicio, estoy exponiendo un hecho. En el mundo de la geopolítica, la fuerza hace el derecho, y los mansos y los tímidos tienden a ser aplastados. Eso no es algo que al público en general le guste comprender. Tampoco entienden que cuando se presenta a la gente en un acto público, uno del que se nos dice que reúne a los grandes y los buenos, esa distinción está muy presente en la mente de los organizadores. Hay una diferencia entre ser grande y bueno y ser poderoso y decente. No son necesariamente las mismas personas. Esto es lo que afrontamos hoy, el problema que está surgiendo ahora. Tal como lo describes, se trata de una debilidad o de un valor disuasorio fallido de Rusia. Hablamos de esto la última vez, y como dijiste, hay 3 componentes en ello. Lo que parece faltarle a Rusia en este momento es la demostración de que está dispuesta a utilizar los medios de los que dispone y la comunicación de esa determinación, tanto a sus adversarios como al público en general. Esto lleva ocurriendo desde hace tiempo. No sucedió ayer. Retrocedo a esto cuando hablamos del señor Trump, al periodo anterior a que asumiera el cargo, su primer mandato, en diciembre de 2016, cuando la administración saliente de Obama le presentó un cáliz envenenado,
al confiscar propiedades diplomáticas rusas en Estados Unidos. Esperaban que eso provocara una respuesta violenta de Moscú, lo que estropearía las relaciones desde el primer día. Pero no hubo ninguna respuesta creíble por parte de Moscú. No hicieron lo que deberían haber hecho entonces. Así que la debilidad, el fracaso en responder de manera tradicional, de acuerdo con las normas diplomáticas y las reglas de comportamiento, ya se estaba mostrando por parte del señor Putin y su administración en aquel momento. No empezó ayer, se fue acumulando con el tiempo, con activos estratégicamente más importantes, quedando en peligro, como describiste en la introducción, sin que Rusia ofreciera una respuesta adecuada. Desde 2018 no han hecho más que insistir en que disponían de un armamento militar de primer nivel mundial, que estaba pasando a una producción en serie media y entrando en las Fuerzas Armadas. Pero cuando se trató de una respuesta adecuada a los actos humillantes llevados a cabo por Biden, no ocurrió nada. Así que la confianza creció en Estados Unidos y en Europa Occidental, y el señor Trump llamó recientemente a Rusia un tigre de papel. Por supuesto, todos los analistas empezaron a hablar de la referencia china y de su origen. Bueno, eso es realmente irrelevante. Es un término que todos entendemos hoy en día. Significa un país que proyecta poder, pero que es incapaz o no está dispuesto a usar ese poder, a blandir el gran garrote cuando necesita defenderse. Y ahí es donde está Rusia hoy. Estoy perplejo. Estoy perplejo porque el señor Putin, desde el día en que asumió el cargo, fue alabado o denunciado como un macho alfa. Todo el movimiento feminista lo detestó de inmediato porque era claramente, con sus paseos a caballo con el torso desnudo, un hombre de gran presencia física, aunque de baja estatura. Y desde luego, cuando hablaba de su infancia en Leningrado como un luchador, un chico que estaba en los patios y se enfrentaba a los matones, como siempre ocurre entre los niños, se mantenía firme y golpeaba primero. Bien, ¿dónde está ese señor Putin hoy? Desaparecido. Ahora, todos los que hemos estado observando esta guerra, hemos sido señalados, mostrados como falsos profetas una y otra vez, y con razón somos criticados por lectores o espectadores que señalan que hemos estado diciendo una y otra vez que el final de la guerra está a la vuelta de la esquina. Cada vez se introduce un nuevo nivel de escalada, haciendo que todas nuestras proyecciones de un final a corto plazo sean irrelevantes e inexactas. Si esta guerra se librara según los valores militares tradicionales, donde ciertas pérdidas se consideran decisivas y uno simplemente se retira del combate, paga sus deudas y espera otro día, eso ya habría ocurrido. Pero no ha sido así. Y por eso finalmente me cansé de hacer proyecciones falsas, como algunos de mis colegas siguen haciendo. Dicen algo así como: oh sí, la economía rusa se está desmoronando, el ejército ucraniano está siendo machacado. Bueno, lo está, pero lo ha estado desde el primer mes de la guerra. En ese primer mes, los rusos tenían una ventaja de artillería de 10-1 y presumiblemente una ventaja de 10-1 en muertes y bajas. Pero la guerra no se detuvo, y al ver ahora esta confiscación de 145.000 millones de euros en activos congelados en Bélgica, si esto realmente se lleva a cabo, lo cual es muy posible, porque los europeos están ahora desesperados por continuar la guerra a cualquier precio en violación del derecho internacional, si eso ocurre, entonces la guerra continuará 3 o 4 años más. Mencionaste que escribí el primer volumen. Espero publicar los volúmenes 2 y 3 en el primer trimestre de 2026. Pero no quiero tener toda una estantería llena de estos volúmenes. No creo que nadie quiera que esto se prolongue 3 o 4 años más. Y las últimas declaraciones de Vladimir Putin, hablamos de los vaivenes de Trump. Pues bien, él también ha cambiado de postura.
En la conversación telefónica del jueves por la noche que mantuvo con Donald Trump, la víspera de la última visita de Zelensky a la Casa Blanca, se decía que había sido severo, al menos eso fue lo que nos contaron. Por supuesto, no teníamos un registro público de las palabras, pero lo que dijo fue repetido por Trump al día siguiente a Zelensky, las palabras que suponemos recibió de Putin. Porque antes de que Putin las dijera, Vladimir Solovyov había dicho esas mismas palabras al aire. Y sin duda esas palabras le llegaron a Solovyov de parte de la gente de Putin. El mensaje era, si os atrevéis a proporcionar Tomahawks a Ucrania, destruiremos Ucrania. Eso es algo bastante contundente. Y luego una semana después, Putin da marcha atrás. Ahora dice, oh sí, bueno, ya no destruyamos Ucrania. Eso sería un verdadero golpe para nuestras relaciones. Así que esto no es serio. Si yo fuera uno de los enemigos del señor Putin en el Senado de los Estados Unidos, o en otro lugar del gobierno estadounidense, o sentado en Bruselas, diría, Dios mío, ese hombre es débil. Y débil es lo contrario de fuerza disuasoria. Puedo entender por qué, especialmente después de que Trump llegara al poder, habría cierto deseo de favorecer la reducción de tensiones en lugar de mantener la disuasión. Porque bueno, en términos diplomáticos, Rusia nunca volverá a ver a otro Trump. Alguien que hablara favorablemente de Rusia, dijera que quería llevarse bien y reconociera que la expansión de la OTAN, en más de una ocasión, fue la causa de la guerra. De nuevo, eso parecía un camino hacia la paz. Bueno, lo parecía. Usemos el pasado aquí. Pero también había preocupaciones razonables sobre una posible escalada, y dado que la guerra se estaba inclinando a favor de Rusia, no querían ningún conflicto. Pero por supuesto, la situación actual es muy diferente. Vemos, como dijiste, que la presión sobre Putin para hacer algo, lo que sea, en represalia, está aumentando. Creo que es justo decir que la diplomacia está muerta ahora. Trump, con todo su discurso, todo lo que se habló en Alaska sobre abordar las causas subyacentes de la guerra, bueno, ahora ha vuelto a hablar del alto el fuego. Así que todo lo que discutieron, todo, se ha ido al traste. Quiero decir, además, que las sanciones al petróleo ruso son técnicamente sanciones secundarias, porque van a ir contra los socios de Rusia, India y China. Y como dijiste, los europeos están esencialmente legalizando el robo de activos rusos para seguir financiando la guerra durante unos años más. Todos estos son indicios de un intento de evitar la caída de Ucrania y mantener la guerra en marcha. Pero no solo hay presión sobre Putin, creo que ahora también hay un reconocimiento más amplio de que la diplomacia está muerta. Rusia se encuentra en una posición mucho más firme si decide subir en la escala de la escalada. Pienso en hace unos meses. El Oreshnik era solo un misil de prueba y ahora está en producción industrial. Los rusos parecen estar en una posición mucho más fuerte ahora si quieren empezar a restaurar su capacidad de disuasión. Pero, ¿crees que esto desencadenaría una guerra directa entre la OTAN y Rusia si Rusia escala o la evitaría? Primero, retrocedamos un paso. Dijiste que todos están de acuerdo en que la diplomacia ya no es una opción, todos excepto el señor Putin. Justo en el último día o dos, repitió que hablar es mucho mejor que la confrontación. Y luego envió al señor Dmitry a Estados Unidos en una misión inútil, creando la impresión de que Estados Unidos y Rusia siguen hablando entre sí y pensando en grandes negocios para el futuro. Esto es un espectáculo absolutamente vacío, y solo demuestra una completa falta de comprensión por parte del señor Putin y de las personas que le asesoran sobre quién es el señor Trump, qué es la administración estadounidense y cómo tratar con ellos. Está completamente equivocado. La misión de este señor Dmitry carece de contenido porque todo en ella es insignificante. Dmitry es un hombre brillante, muy ambicioso,
y está sirviendo al jefe de los jefes con la vista puesta, obviamente, en hacia dónde irá su carrera política en el futuro. No tengo ninguna objeción a eso. Pero lo que está haciendo ahora es completamente estúpido para los intereses de Rusia. Recompensas a Estados Unidos fingiendo que aún mantienen el diálogo y que tienen grandes planes de negocio para el futuro. Al día siguiente, Estados Unidos impone sanciones secundarias. Esto se discutió con Trump, se discutió con Putin. ¿Cuál es el resultado o el posible efecto de esas sanciones? Y Putin dijo, oh, nos llevaremos bien. No es un acuerdo. Y Trump dijo, veremos cómo te va en 6 meses. Entre los dos, estoy de acuerdo con Trump y en desacuerdo con Putin. Lo que ha ocurrido, solo una pequeña digresión aquí, es que estamos hablando de las sanciones secundarias sobre los dos mayores consumidores, los compradores de petróleo ruso, es decir, India y China. Las sanciones contra China son casi ineficaces, no solo porque China podría dejar de suministrar metales raros a Estados Unidos y la industria estadounidense se paralizaría al día siguiente, sino porque la mayor parte del petróleo de China llega a través de oleoductos, que no se ven afectados en absoluto por las sanciones impuestas, ya que están dirigidas contra el petróleo transportado por mar. India es el caso opuesto. India no tiene un control similar sobre los metales raros. No tiene un garrote con el que golpear a los estadounidenses como hacen los chinos. Y su petróleo, que es aproximadamente del mismo volumen que el que importa China, llega todo por mar. Ayer, creo que fue Reliance, una empresa privada y el mayor importador individual de petróleo ruso en la India, anunció que no va a comprar más petróleo. Ahora bien, eso no significa el fin del juego, por supuesto. Los rusos y los indios probablemente estén buscando soluciones alternativas para esto, pero habrá una pérdida de ventas. ¿Y qué significa eso para el presupuesto ruso? El señor Trump tiene razón. Si los rusos no logran convencer a los indios de mantener el mismo nivel de importaciones, perderán alrededor del 10% del presupuepresupuesto estatal. 10%. Ahora tienen un déficit, porque el gobierno ruso está priorizando conjuntamente las armas y la mantequilla. Es decir, todas las prestaciones sociales están aumentando, la indexación está subiendo, y el nivel de vida de la abuela es mejor que el mes pasado. Todo eso avanza, y tienen un déficit en el presupuesto. Si haces un agujero del 10% en el presupuesto, Rusia va a sufrir enormemente. Y Trump lo sabe, y Putin lo niega, él también lo sabe. Así que tienen un gran problema. No está siendo honesto con su propio pueblo y no está tomando decisiones lo bastante racionales a la luz del comportamiento de los estadounidenses. Lo peor que podría haber hecho fue enviar a Dmitry a Estados Unidos justo después de que se introdujeran esas sanciones. Y todo el asunto Dmitriev, en general, solo para retroceder un momento, es un completo disparate. Es solo que nosotros, los estadounidenses y los rusos, tendremos grandes negocios juntos. Hacemos grandes negocios. He oído eso desde 1975. Desde 1975 estuve muy profundamente involucrado en todos los grandes negocios que se suponía que Estados Unidos y Rusia iban a tener. Y francamente, fue nulo, no por mala voluntad, sino por las diferentes estructuras de la economía. Básicamente no hay nada que armonizar como lo hubo, y hay con Europa, donde ambos encajan muy bien. Proveedor de materias primas. Estados Unidos realmente no necesita materias primas rusas. Y este proyecto, este megaproyecto, vuelve a mostrar una comprensión muy pobre por parte del señor Trump. Oh, Trump es un gran promotor inmobiliario. Así que le propondremos lo siguiente. Construiremos un túnel de $8,000 millones que conecte Alaska con el lejano oriente ruso. ¿Para transportar qué? Nada. No hay nada que transportar. Así que pensaron que estaban siendo muy astutos con el señor Trump, pero no lo han sido. Y eso se traslada a esta cuestión de la disuasión. Creo que Putin ha tomado decisiones muy malas. Enviar a Dmitriev fue lo peor que podría haber hecho. Pronunciar ese discurso tan flojo, hace un día,
diciendo que todavía tenemos una opción para la diplomacia y que no queremos una confrontación, va exactamente, directamente en contra de lo que tú decías, de lo que yo digo y de lo que dicen personas como Dmitry Trenin y Dmitry Simes, que están realmente muy bien conectadas con la estructura de poder en asuntos exteriores en Rusia. Así que ahí hay un problema. Sí, bueno, no entiendo muy bien por qué el Kremlin sigue pensando que tiene un precedente de paz en la Casa Blanca. Porque quiero decir, cuando Estados Unidos se acerca a otros países, el escenario ideal que contempla es uno en el que se le permite bombardearlos un poco, como a la mayoría de los países de Oriente Medio. Es decir, un ataque moderado de vez en cuando. Y con el entendimiento de que si hay alguna represalia, la situación escalaría de forma drástica. La única manera de no acabar en una situación así es tener un elemento disuasorio creíble. Irán, por ejemplo, lo dejó muy claro. Cualquier ataque contra él será respondido, y todo el mundo sabe que responderán. Así que eso no significa que no vaya a haber una guerra, pero sí genera cierta cautela. Pero ahora hemos creado este extraño escenario en el que al principio se entendía más o menos que los países de la OTAN apoyaban a Ucrania dentro de la guerra, limitada al territorio ucraniano. Pero luego surgió esta idea de que, bueno, ¿por qué debería limitarse la guerra allí? Llevémosla a Rusia. Y ahora se ve de nuevo que no solo Trump impuso sanciones directamente a Rusia, algo que ni siquiera Biden haría en el caso del petróleo, sino que además todos estos países de la OTAN, con Zelensky en Londres junto a la llamada coalición de los dispuestos, están discutiendo qué misiles de largo alcance utilizar, cómo puede ayudar la OTAN, probablemente empleando esas armas, y qué objetivos elegir. Bueno, esencialmente, apenas va a haber participación ucraniana. Ahora estamos en una guerra directa, y mientras les están golpeando en la cara, básicamente dicen, bueno, hablemos en su lugar. Quiero decir, el objetivo de la disuasión es que si hay una hostilidad unilateral, donde la OTAN puede atacar a Rusia, pero Rusia no responde, ¿por qué iba a querer la OTAN hablar con Rusia entonces? Solo digo que en teoría política, a menudo se asume que los países seguirán presionando y presionando hasta que se les haga frente. Una vez que hay un equilibrio, entonces se empieza a hablar y a buscar una forma de mejorar la seguridad mutua. Así que resulta realmente extraño ver que Putin siga comportándose como si creyera en la retórica de Trump, que no es su guerra, que está intentando ponerle fin. El hecho de que Trump no haya mencionado ni una sola vez en los últimos meses el fin de la expansión de la OTAN hace que todo parezca un fraude, especialmente ahora, al dar marcha atrás en toda esta idea de abordar las causas subyacentes. Pero si los rusos restablecieran ahora su capacidad de disuasión, parece improbable que pudieran acabar en una guerra. Precisamente porque en este momento los europeos, que al menos parecen que están para un monal, que sean. Cada vez que hay un pequeño dron cerca de un aeropuerto alemán, se define como guerra híbrida, aunque estén arrestando a alemanes por ello. Pero ¿dónde crees que podría surgir un posible conflicto? Porque mientras Keir Starmer celebra las sanciones de Trump, dijo que ayudaremos a retirar el petróleo ruso del mercado. Ahora bien, eso puede significar muchas cosas. Podría significar sanciones. Podría significar empezar a incautar barcos rusos. También podría significar colaborar más con ataques de largo alcance contra refinerías rusas. ¿Cómo ves que avanzan las escaladas? Parece que la OTAN se está preparando para otra ronda de ataques contra Rusia. Bueno, creo que el equipo del señor Putin entiende el concepto de una ventana de oportunidad. El lanzamiento de la operación militar especial en febrero de 2022 se basó precisamente en una ventana de ese tipo, en la ventaja tecnológica y en los sistemas de armas estratégicos que Rusia se había convencido de que estaban operativos y podían utilizarse en cualquier momento.
Por primera vez en 70 años, Rusia estaba técnica y estratégicamente por delante de Estados Unidos, no 3 pasos por detrás. Esa conciencia de una ventana de oportunidad determinó tanto el momento como la forma de la operación militar especial. Y eso es exactamente lo que falta ahora. Para responder a su punto, este es el momento para que Rusia ataque. Los europeos reconocen que no tienen nada y están anunciando y publicitando 2029 como la fecha en la que estarán preparados. ¿Por qué demonios creen que Rusia va a quedarse esperando a ser atacada por ellos solo porque los europeos por fin estén listos? Si el equipo del señor Putin tiene algo de pensamiento estratégico, reconocerán ese hecho y arrasarán con Ucrania ahora, antes de que Europa pueda hacer nada. Los europeos se quedarán lamentándose. Los estadounidenses dirán, os lo dijimos. Y ahí terminará todo. Si el potencial militar y los centros de toma de decisiones de Ucrania son eliminados ahora, lo cual esos ataques aéreos hacen claramente posible, fin del juego, o juego y set. Me deja atónito que el equipo de Putin haya olvidado la noción de una ventana de oportunidad. Rusia nunca volverá a tener la misma ventaja militar sobre Europa que tiene en este momento concreto. Pero toda la idea de un elemento disuasorio es precisamente que no tenga que utilizarse. Es decir, si es creíble, se comunica adecuadamente y las capacidades son evidentes. Ahora bien, todo el mundo sabe que las capacidades existen, pero ya no es creíble. La comunicación es deficiente. Quiero decir, si el lenguaje fuera lo bastante firme como para que la OTAN lo interpretara en el sentido de que Rusia o el Kremlin no tendría la oportunidad de retractarse si se violaran las líneas rojas, entonces sería creíble. Pero por eso estoy mirando. Uno esperaría un discurso en el que el presidente Putin dijera, ya sabes, si misiles de largo alcance operados por países de la OTAN atacan nuestra tierra o nuestro territorio, entonces haremos A, B y C. Si eso se deja claro, y saben que el público ruso no aceptaría otra cosa, y que el liderazgo militar y político no aceptaría retractarse de compromisos tan claros, entonces no tendrían que usar ninguno de sus medios de disuasión. Tendría que haber un ataque contra los centros de decisión de Ucrania. No tendrían que pasar por esta escalada. Pero supongo que mi preocupación es que mientras no lo comuniquen, se sigue subiendo cada vez más en la escala de la escalada. Y cuando finalmente respondan, se acaba en una situación de guerra. Lo que estaba sugiriendo no era una guerra con la OTAN. Estaba sugiriendo destruir Ucrania. Son dos cosas diferentes. La destrucción de las élites políticas en Kiev sería una advertencia. Establecería o restablecería la capacidad disuasoria de Rusia. Volvamos un poco en la historia. Estuvieron 1956 o 68. Rusia tenía en ese momento todo tipo de poderes disuasorios en su arsenal militar, pero invadió tanto Checoslovaquia como Hungría. Golpeó a una mosca con un martillo y funcionó. Y eso es lo que estoy diciendo ahora. No estoy diciendo que deban hacerlo. Hay exaltados rusos que dicen, bueno, tenemos que bombardear Alemania, tenemos que arrasar Londres. No estoy diciendo eso en absoluto. Lo que tienen que hacer es ir al corazón del problema, que es la cámara de resonancia de una guerra entre Rusia y la OTAN. No se trata de provocar una guerra entre Rusia y la OTAN. Si Ucrania es eliminada, pero de la manera que estoy describiendo, no es una idea mía. Estoy repitiendo lo que han dicho pensadores rusos muy respetados. De acuerdo, hay disputas sobre cuán respetado es el señor Karaganov, pero aún así es una figura importante dentro del establishment político ruso. Y a ese nivel, o incluso por debajo de ese nivel, hablaba de usar un arma nuclear táctica en Europa Occidental para demostrar la disposición de Rusia a llegar hasta el final si fuera necesario. No hace falta nada de eso. Que los kadirovitas destruyan a unos cientos de personas en el centro de Kiev, aquellos que conforman el régimen, podría bastar para cumplir el objetivo
y restablecer la capacidad de disuasión de Rusia frente a todos los belicistas que por casualidad son jefes de gobierno en Europa Occidental. Bueno, este es el riesgo. Sin embargo, cuando se deja que el poder disuasorio se debilite, si no se socava por completo, de repente surgen propuestas de personas bastante respetadas que defienden el uso de armas nucleares tácticas contra países europeos para restablecer la disuasión. Esto no habría sido un problema. Quiero decir, creo que si lo hubieran mantenido, eso es a lo que me refería al principio. Es decir, creo que ambas partes, el mundo en general, pierden cuando una de las grandes potencias deja que su disuasión se deteriore. Es entonces cuando se produce una sobrecompensación más adelante. Da la sensación de que, basándonos en el cambio de retórica y también en la situación sobre el terreno, la accesibilidad ahora del Oreshnik a una escala mucho mayor, parece que estamos llegando a ese punto en el que llegará la represalia. Pero si este es el caso, cabría esperar un cambio en la retórica, porque si el presidente Putin intensificara la retórica, entonces quizá no tendrían que llegar al extremo de utilizar realmente esas armas. No tenía que intensificar personalmente la retórica, pero sí debe dejar de reprender a la persona de su gobierno que estaba mejor capacitada para hacerlo. Me refiero a Sergei Ryabkov. Ryabkov fue quien, en diciembre de 2021, presentó el ultimátum, o los borradores de acuerdos que en realidad eran un ultimátum, a Washington y a la OTAN, o retiran voluntariamente sus estructuras de la OTAN hasta donde estaban en 1997, o nosotros os haremos retroceder. Eso es un lenguaje bastante duro. Y el mismo Ryabkov es quien fue reprendido por Putin hace menos de una semana por decir lo que tú acabas de mencionar al inicio de esta conversación, que la diplomacia ha dejado de ser útil. Así que personas como Ryabkov, y no hay muchas como él, son realmente excepcionales y valientes, porque sabía perfectamente a lo que se enfrentaba cuando dijo eso. Sabía que estaba poniendo en peligro su carrera cuando dijo eso. Están dentro del gobierno, no en la televisión estatal. Y lo que más me preocupa, algo que creo que va a sonar un poco peculiar para los espectadores, es que hemos estado viviendo con los relatos neoconservadores sobre el apaciguamiento. No podemos tratar con este dictador en Irak, no podemos tratar con esta gente en Libia, y así sucesivamente. No podemos apaciguarlos y demás. Y siempre hay una referencia a Chamberlain y su discurso de paz en nuestro tiempo tras su reunión con Hitler y la rendición de los Sudetes. Todo eso era una tontería, pura propaganda. Pero lo que escuché decir al señor Putin hace día y medio fue un discurso de Chamberlain, y eso me dejó muy descontento. And that got me very unhappy. So, that's, I guess, a final question. Do you have any... Así que esa es, supongo, la última pregunta. ¿Tienes alguna predicción sobre hacia dónde nos dirigimos ahora? Porque lo haces sonar como si Putin se mantuviera firme. Yo tuve la impresión de que estaba haciendo un pequeño cambio, que podría haber una respuesta en camino. De nuevo, no estoy seguro de esto, pero esa fue la impresión que me quedó. Bueno, espero que tengas razón, pero me desanima que haya enviado a Dmitriev, porque eso socava cualquier idea de que su paso de esperar una diplomacia productiva a restaurar el poder disuasorio de Rusia se base en la comunicación y una demostración de firmeza. No lo sé. Ninguno de nosotros sabe qué va a hacer a continuación. Pero ha sido inconsistente durante las últimas 2 o 3 semanas. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que lo ha sido a su manera, igual que Trump. Una de las críticas que oigo de colegas, confidencialmente, en privado, no en público, es que Putin tiene que comportarse así porque recibe informes de psicólogos rusos que han hecho lecturas sobre Trump. Su volatilidad, su imprevisibilidad y el peligro de un hombre así con el dedo sobre el botón nuclear. Y por eso están jugando con Trump de esta manera.
No lo creo en absoluto. Desde mi punto de vista, el señor Trump es un buen cristiano, un verdadero creyente, un hombre de familia, y lo último que quiere ver es a Estados Unidos, incluida su propia familia, incinerado. Así que no me preocuparía ni un minuto porque Trump se precipite imprudentemente. No creo nada de eso. Pienso que la gente intenta cubrirse las espaldas por ser defensores de Putin. Yo no soy defensor de nadie. Ya hemos tratado esta cuestión antes. Solo intento seguir interpretándolo como lo veo. Y quizá tengas razón. Espero que tengas razón, que él realmente haya visto la luz y sea más firme y proteja mejor los intereses de Rusia. Pero aún no estoy convencido. Bueno, mi impresión de la administración Trump fue que eran bastante transaccionales, pero también pragmáticos, que evaluaban sus políticas basándose en un análisis de costes y beneficios. Anteriormente, a personas como Marco Rubio se les preguntaba, ¿por qué no presionas para imponer más sanciones a Rusia? Y su respuesta era, bueno, eso frustraría la posibilidad de la diplomacia. Pero luego los rusos eliminaron ese coste, diciendo, no, podéis sancionar a todas nuestras compañías petroleras, y enviaremos a Dmitriev a Estados Unidos al día siguiente para hablar de un canal de paz. Quiero decir, uno pensaría que estarían comunicando más sobre los costes de la escalada, pero, esto es muy peligroso. De nuevo, la gente suele interpretar esto como si Putin intentara preservar la paz o algo así. Pero como hemos comentado, cuando la disuasión se debilita, la paz se vuelve más frágil. Es más probable ahora que haya una guerra, una de la que todos saldrían perdiendo. Pero sí, veamos qué ocurre. Tengo la sensación de que algo está cambiando en Moscú, pero está por verse. En fin, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Es muy amable por tu parte. Thank you so much for taking the time. Well, very kind of you.